Glaucoma de tensión normal. El glaucoma es un grupo de enfermedades oculares graves, crónicas y evolutivas que, si no se tratan, producen ceguera. En el mundo hay unos 70 millones de personas con glaucoma y de ellos unos 7 millones tienen ceguera bilateral. Es la segunda causa de ceguera después de las cataratas, pero la principal causa de ceguera irreversible. Aproximadamente un 95% de los ojos sanos tienen la presión intraocular entre 11 y 21 milímetros de mercurio. La mayoría de glaucomas cursan con presión intraocular elevada, es decir, mayor de 21 milímetros de mercurio, lesionando la retina y el nervio óptico con pérdida progresiva del campo visual. Los ojos con presión intraocular menor de 21 milímetros de mercurio que provocan lesiones de glaucoma en retina y nervio óptico se consideran glaucomas de presión normal o glaucomas de presión baja. Un diagnóstico que a veces pasa por alto porque cursa con presión intraocular normal y sin síntomas, como sucede en la mayor parte de glaucomas, cuyos síntomas solo aparecen cuando las lesiones son muy avanzadas y ya se perdió el 90% del campo visual. El glaucoma primario de ángulo abierto es, con gran diferencial, más frecuente. El glaucoma de tensión normal varía ampliamente de unas regiones o países a otros. En Europa, la prevalencia del glaucoma primario de ángulo abierto es de aproximadamente un 2%, y de ellos aproximadamente un 30% son glaucomas de tensión normal, pero en Japón, por ejemplo, representan un 92% de los glaucomas de ángulo abierto. Factores de riesgo. El factor de riesgo más importante para el glaucoma de tensión normal es, como en todos los glaucomas, la elevación de la presión intraocular. Es más frecuente en personas con antecedentes familiares de este tipo de glaucoma, en personas mayores y con enfermedades vasculares, y más en mujeres que en hombres. No sabemos exactamente por qué los ojos con glaucoma de tensión normal son tan susceptibles a lesionarse con presiones normales. Muchas veces se relaciona con isquemia y alteraciones vasculares sistémicas. No se trata de una simple insuficiencia vascular, sino de una mala autorregulación con perfusión deficiente de la cabeza del nervio óptico. Dichos factores son mucho más importantes en el progreso del glaucoma de tensión normal que en el del glaucoma primario de ángulo abierto. La presión intraocular fluctúa mucho más en el glaucoma de presión normal que en la población normal, a veces con picos nocturnos que no se registran por el día, y además no hay una relación constante entre la presión intraocular y el glaucoma de tensión normal, pues a veces progresa incluso después de bajar la presión intraocular. El glaucoma de tensión normal se asocia con mala regulación cardiovascular, con arritmias cardíacas, hiper o hipotensión sistémica y a veces nocturna. Se asocia con fenómenos de Raynaud, con manos y pies fríos, hiperreacción al estrés, cefaleas y migrañas. Se asocian con traumatismos cerebrales, trastornos neurológicos, episodios isquémicos con neuropatía inducida por el shock o enfermedades arteriales obstructivas. Tanto la apnea del sueño como la obstructiva suponen un alto riesgo para el glaucoma de tensión normal, así como el uso de antihipertensivos, tales como los beta bloqueantes y de esteroides sistémicos. La miopía alta aumenta mucho el riesgo de glaucoma de tensión normal. A veces presentan excavación papilar, como en el glaucoma primario de ángulo abierto, pero con presiones normales, repito. Las hemorragias astilladas aparecen en ambos tipos de glaucoma en casos mal controlados. El tabaco, la obesidad, la hipertensión y la mala tolerancia a la glucosa también aumentan el riesgo de glaucoma de tensión normal. Diagnóstico. Como en los otros glaucomas se basa en la biomicroscopía en relieve,
del disco óptico, la tonometría de aplanación, la gonoscopia, la campimetría y la OCT de la capa de fibras. La campimetría es similar a la del glaucoma primario de ángulo abierto, pero en el glaucoma de tensión normal la pérdida del campo visual puede ser más rápida con escotomas más localizados y más profundos. Diagnóstico diferencial. Se debe establecer con otras anomalías del disco óptico como los colobomas, fosetas y la atrofia óptica. Se debe diferenciar del glaucoma cortisónico por fármacos tópicos o sistémicos. Se debe valorar antecedentes traumáticos, crisis hemodinámicas, neuritis óptica, intoxicación por alcohol metílico, neuropatía óptica isquémica arterítica y no arterítica. Muchas veces se debe realizar una resonancia nuclear magnética para descartar tumores como meningiomas o lesiones vasculares del nervio óptico o de las vías ópticas. A veces se debe monitorizar la presión sanguínea 24 horas para descartar fluctuaciones diurnas y sobre todo la hipotensión sistémica nocturna. A veces es aconsejable analizar los niveles sanguíneos de B12 y folatos y de ACE en suero. Tratamiento. El objetivo principal del tratamiento del glaucoma es reducir la presión intraocular, tanto si está elevada, como sucede en el glaucoma primario de ángulo abierto, como si está dentro de límites considerados normales o bajos, como pasa en este tipo de glaucoma de tensión normal. Se debe reducir la presión intraocular un 30% para enlentecer el progreso del glaucoma. Se trata con colirios de betaxolol porque además de disminuir la presión intraocular, favorece la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Se deben evitar otros bloqueantes y adrenérgicos como la dipivefrina porque pueden provocar mala perfusión del nervio óptico e hipoperfusión sistémica. Se pueden emplear prostaglandinas y también la combinación fija de dorzolamida timolol y la brimonidina porque mejoran la autorregulación vascular de la retina. Con el empleo de colirios, trabeculoplastia láser o con ambos, se consigue reducir la presión intraocular deseada, es decir, un 30%, en un 57% de los pacientes, pero un 43% requieren cirugía filtrante con o sin mitomicina C intraoperatoria. Un beta bloqueante de los canales del calcio, el nilbadipine, puede aconsejarse para proteger las células ganglionares de la retina, favorecer la perfusión del nervio óptico y disminuir la pérdida de campo visual. En el glaucoma de tensión normal se deben de tratar todas las anomalías concomitantes con la enfermedad, así como las cardiovasculares, las arritmias cardíacas, la hipotensión, la anemia, el fallo cardíaco congestivo y la isquemia transitoria para favorecer la perfusión de la cabeza del nervio óptico. Se debe reducir la medicación antihipertensiva, sobre todo al ir a dormir, si aparecen caídas de la presión por la noche. Recordemos, en el glaucoma de tensión normal, la presión intraocular es menor de 21 milímetros de mercurio, pero se producen lesiones de la retina y del nervio óptico propias del glaucoma. Se asocia con enfermedades generales, con isquemia y enfermedades vasculares sistémicas, infartos, ictus y migrañas. La resonancia nuclear magnética puede descartar tumores y trastornos vasculares cerebrales.